Bienvenidos a un nuevo video tutorial. ¿Cómo hacer un llavero de cuero en forma de guitarra? Hoy te voy a enseñar el paso a paso para crear este bonito producto artesanal. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Estás listo, verdad? Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tipo de cuero. Luego vamos a recortar la pieza principal utilizando un molde miniatura de 5.4 centímetros de alto por 3.2 centímetros de ancho. Ahora, si decides optar por un diseño de guitarra diferente, recuerda que las medidas de los moldes tienen que ser proporcionales entre sí. Espero que me estés siguiendo el ritmo, porque ahora vamos a utilizar un tipo de cuero diferente en color negro envejecido y vamos a recortar una pieza que será el mástil de la guitarra. Las medidas para el molde del mástil es de 7.2 centímetros de largo por 0.8 centímetros de ancho. El color para representar esta pieza puede ser el color que tú consideras apropiado. Ahora vamos a forrar la parte posterior a estas dos piezas. Para ello vamos a utilizar tafilete resistente. Importante, la pieza de tafilete tiene que ser centímetros más grande al cuerpo principal. A la parte superior de la pieza que represente el mástil vamos a desbastar un porcentaje de espesor aplicando la técnica del fileteado. Esta técnica se tiene que aplicar en la parte posterior de la pieza de cuero. Este paso es importante para reducir el volumen al producto terminado. Para darle mayor estabilidad al cuerpo principal de la guitarra, te recomiendo utilizar una fibra resistente de 0.2 milímetros de espesor. Sin embargo, este paso es opcional. Ahora sí vamos a forrar la parte posterior del cuerpo principal. Recuerda utilizar el lado derecho del tafilete para la vista posterior. Ahora, tomando como referencia el cuerpo principal, vamos a aplicar la técnica del refilado para obtener la anatomía frontal de la guitarra. A continuación, una breve referencia de la anatomía frontal reforzada con fibra resistente. Ahora vamos a reforzar y forrar la pieza que representa el mástil de la guitarra. Es importante que la fibra de refuerzo sea milímetros más pequeño a la pieza principal. Con pegamento incluido vamos a forrar con tafilete la parte posterior. Recuerda que el tafilete tiene que ser centímetros mayor a la pieza principal y el exceso de tafilete lo vamos a eliminar aplicando la técnica del refilado. Ahora le vamos a dar forma a los bordes de la pieza de cuero. Para ello vamos a utilizar esta pequeña herramienta de marroquinería. El siguiente paso consiste en pintar los lados para darle un mejor acabado. Para ello vamos a utilizar pintura magna para bordes en color negro mate. También le vamos a dar un mejor acabado a los bordes del cuerpo principal. Este tipo de herramienta, conocido como biselador de marroquinería, es una herramienta esencial para redondear y suavizar los bordes a la pieza de cuero. También vamos a pintar los lados al cuerpo principal, utilizando pintura en color marrón. Para que el acabado se vea más eficiente, te recomiendo aplicar 2 capas uniforme de pintura. Ya tenemos todas las partes listas para nuestro llavero de cuero y a continuación te dejo una breve referencia de cómo se va a visualizar el montaje final de nuestra guitarra miniatura. Para el proceso de montaje vamos a utilizar un mosquetón dorado de 2 centímetros de diámetro y lo vamos a colocar en la parte posterior como se observa en el video. También vamos a marcar líneas de referencia para la costura final. Si eres principiante y quieres aplicar costura en una máquina industrial, te recomiendo aplicar líneas guías para una costura de calidad. Y a continuación vamos a coser el cuerpo principal. Para este tipo de productos te recomiendo utilizar aguja número 90 e hilo nylon número 40. El color del hilo nylon es de criterio personal. Puedes elegir el color que más te guste o simplemente utiliza colores que combinen con el tono de cuero. A continuación, el resultado de costura del cuerpo principal.
También vamos a coser la parte superior a la pieza que representa el mástil de la guitarra. Vamos a aplicar 3 puntadas múltiples para asegurar el mosquetón con la pieza de cuero. Una vez culminado con el proceso de costura, vamos al montaje final. Primero vamos a colocar el mástil sobre la parte superior del cuerpo principal. Luego vamos a colocar pequeños rectángulos de cuero resistente en color beige. La distancia de referencia entre las piezas es de criterio personal. Ya tenemos armado nuestro llavero de cuero. Ahora vamos con el proceso de costura final. Si prefieres, puedes utilizar la misma secuencia de costura como si observa en el video. Sin embargo, en esta ocasión te recomiendo que apliques tu propia costura creativa. A continuación, el resultado de costura de nuestro llavero de cuero. Antes de concluir con el video tutorial, vamos a agregarle detalles finales a nuestra guitarra miniatura. Sobre la parte frontal derecha del cuerpo principal vamos a crear agujeros decorativos para darle un acabado más profesional. Para hacer estos decorativos finales te recomiendo utilizar sacabocados de 2 centímetros de diámetro. Ahora vamos a simular los trastes y las cuerdas aplicando líneas y puntos sobre la pieza de cuero. En este punto el acabado y decorativo final es de criterio personal. A continuación el producto terminado, llavero de cuero en forma de guitarra miniatura. Si te ha gustado este video tutorial, recuerda suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Visita nuestra lista de reproducciones, tutoriales de un artesano. Y si te gustaría aprender a crear llaveros más profesionales como la que estás viendo en pantalla, recuerda unirte como miembros del canal. Yo me llamo Joss y te veré en el próximo video. Buena suerte, cracks.